Empecemos con el ejercicio 20. ¿Qué nos dice el ejercicio 20? Considere el experimento del ejercicio 1, inciso 11. Entonces vamos al experimento 1 del ejercicio 1, inciso 11. Tenemos que volver al comienzo del práctico. Acá está, ejercicio 1, inciso 11. El experimento es: de una regla de 20 centímetros se marca al azar un punto de la misma. ¿Se acuerdan cuál era el espacio muestra o no? El espacio muestra ese. Si yo me imagino una regla, ¿cómo sería una regla? Y bueno, a ver, vamos con GeoGebra para que veamos la visualización. La regla necesita dos dimensiones o no. Dice se marca un punto de la regla. O sea, básicamente en realidad lo que estoy diciendo es que estoy marcando un punto de la graduación. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿necesito esto o no? Para eso. No. No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a ocultar. Entonces, al eje Y no lo necesitamos. Segundo, ¿qué me dice? Que la regla tiene ¿cuánto? 20 centímetros. 20 centímetros. Entonces, ¿desde dónde tengo que considerar los puntos para marcar acá en la recta? ¿Desde dónde? Desde el 0 al 20. Desde el 0 hasta el 20. Chicos, un poquito. Ahí está. Entonces marcamos. Y bueno, ¿cómo haría una regla? Y bueno, básicamente tomo un que empiezo en 0 y termino en 20. ¿Qué me quedó formado? Algo así o no. ¿Y esto qué sería en la recta? Si voy desde 0 hasta 20. ¿Qué representaría en la recta real? ¿Cómo lo podría describir? ¿Como un qué? Un segmento. No, eso sería geométricamente. Ah, Pero en la recta, ¿qué sería? ¿En la recta real o en el eje real? Yo digo, tomo un punto X, por ejemplo, pero ese X, ¿cómo tiene que ser? Seguro. Mayor o igual que quién. mayor o igual que 0, Pero a la vez menor o igual que que 20. 20. O sea, entonces ese sería mi espacio muestra, ¿ven? Son los X que pertenecen a dónde? Al conjunto. ¿Qué conjunto sería este? Menos natural. ¿Sería de los naturales o no? Porque si digo de los naturales, solamente voy a poder tomar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. De los enteros. Mm, Los mm, reales. de los reales. Porque puedo tomar el 1,5, puedo tomar... Y capaz que uno no sabe, pero podría incluso tomar el raíz de 2, ¿no? ¿Se acuerdan cómo ubicar en la recta real el raíz de 2 o no? Tenían que construir ¿qué? El triángulo rectángulo o no. Armaban la hipotenusa. ¿Se acuerdan o no? A ver. El eje X quiere que tenga distancia 1. Para que se vea mejor. Bueno, ahí está. ¿Cómo armaba, se acuerdan, el número raíz de 2? Ingresaba qué número? El número, el punto 1,
1,0 o no. Y después marcaba cuánto, 1 para arriba o no. O sea, era 1,1. Y se formaba un qué. Un triángulo que era como Rectángulo. rectángulo. Hola Alejandra. Hola, profe. Y en este, bueno, vamos a hacer un zoom para que veamos bien esto nada más. Estamos recordando cómo ubicar raíz de 2 en la recta. Estamos Bueno, haciendo un repaso. Decimos que marcamos, esto mide cuánto. 1 centímetro. Bueno, 1. No sabemos si puede ser 1 centímetro, 1 metro, 1 kilómetro, pero Bueno, una unidad mide, ¿se entiende o no? Y sí. esto también mide 1, claramente. Si no lo vemos, bueno, pongamos el otro eje, ahí se ve, ¿o no? Que mide 1. ¿Se ve o no? Sí. Entonces, por el teorema de Pitágoras, ¿cuánto tiene que medir la hipotenusa? La hipotenusa es igual a ¿quién? A este número elevado al cuadrado, que es ¿cuánto? 1 a la 2. 1, no, pero 1 a la 2, ¿cuánto es? 1 al cuadrado. Pero 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. 1, más este otro número elevado al cuadrado, que es ¿cuánto? 1 también. 1. 1 más 1, 2. 2. Y a eso le tenía que sacar la quién. La raíz, ¿no? Porque ¿qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que esto al cuadrado es igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado. ¿Entendieron o no? La longitud de este segmento al cuadrado es igual a la longitud de este segmento al cuadrado más la longitud de este segmento al cuadrado. Pero, ¿qué pasaba? Bueno, si yo quiero, miren, para que se vea bien, ¿no? Lo que te quieren decir. Este segmento o este lado del triángulo, ¿cómo se llama? Si es un triángulo rectángulo. ¿Quién es este? La hipotenusa. La hipotenusa, que generalmente la poníamos con la letra H. H. ¿Esto quién era? ¿Cómo se llamaba esto? Un Cateto. cateto, que generalmente C1. ¿Por qué? ¿Por qué C1? Porque ¿cuántos catetos hay? 2. 2. Y este 2. sería el otro cateto, que sería C2. ¿Se ve o no? Ah, otra cosa, chicos, ¿no? Una cosa que recién ahora le voy a decir, pero porque no sé si se dieron cuenta o no. ¿Han visto que ustedes tienen esta pantalla? ¿Ustedes ven toda la pantalla o ven un costadito nomás, un pedacito? Yo veo toda la pantalla. Ah, no, porque el que quiere viene acá, fíjense, acá hay 3 puntitos. Y ahí dice pantalla completa, ¿se entiende o no? Sí, profe. con eso ya pueden ver todas las, o sea, se agranda la pantalla porque hay gente que ve, pero ve acá nomás este pedazo, ¿se entiende? Entonces ve un trozo de pantalla y ve todo más chiquito. Entonces con esto acá poniendo pantalla completa ya pueden ver todo más grande. Bueno, ¿y qué dice el teorema de Pitágoras? Vamos de nuevo acá. ¿Qué dice? Que la hipotenusa elevado a quién? Al cuadrado es igual a quién? Al C1, que sería el cateto 1 elevado al cuadrado, más el cateto 2 elevado al cuadrado. Eso es lo que nos dice el teorema de Pitágoras, ¿o no? ¿Se acuerdan de ese teorema o no? Sí. Entonces, ¿de qué hago de acá? ¿Despejo quién? Despejo H. Si despejo H, H va a ser igual a quién? A la raíz. El exponente pasa como raíz o no. Eso nos queda raíz de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. ¿Sí o no? Si despejo de acá H, el cuadrado pasa como raíz.
¿Lo ven o no? Sí. Entonces, ahí está. ¿Cuánto vale esta hipotenusa si este cateto vale 1 y este cateto vale 1? Y bueno, ¿qué hemos dicho? Que el primer cateto, ¿cuánto? 1 al cuadrado, 1. 1. Y 1 al cuadrado, 1. 1. Y 1 más 1, 2. o sea que esta hipotenusa vale raíz De 2. de 2. Y así ubicábamos, o sea, yo sé que este segmento mide raíz de 2. Y una vez que hacía eso, ¿qué hacía con el compás? Yo no tengo un compás acá, pero tengo algo parecido que es una circunferencia. Y entonces marco este punto, que va a ser el centro, y marco este, que va a ser el ¿quién? El radio. Y el punto donde cortaban, que era ¿quién? Donde corta la circunferencia con ¿quién? Acá, ese punto, ahí está ubicado en la recta real, ¿quién? Raíz de 2. Raíz de 2. ¿Se acuerdan de eso ahora o no? ¿Ya se van acordando o no? Así era. Entonces, si yo tengo una regla, de 20 centímetros, como lo dice acá el problema, ¿puedo ubicar cualquier número? Y bueno, en general sí, ¿no? Es verdad que hay números que van a ser muy difíciles de ubicar. Pero puedo ubicar naturales. O sea, naturales obviamente que van a estar entre 1 y 20, sí. Racionales también. Los racionales siempre los puedo ubicar. Y bueno, y de los irracionales hay algunos que sí y otros que no, porque bueno, son más difíciles de ubicar. Pero en definitiva, hemos dicho, son los x que pertenecen a ¿dónde? A los números reales, tal que se cumple que ¿qué? Que x ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual que ¿quién? Que 0. Que 0, pero menor o igual Que 20. que 20. ¿Y cómo más podemos poner este conjunto? Ya lo habíamos visto, pero obviamente lo habíamos visto allá al comienzo del cuatrimestre. Si los x son reales, tales que x está entre 0 y 20, ¿esto se puede poner como un intervalo o no? ¿Qué significa esto? A ver, si yo les pongo el intervalo A, B. ¿Cómo se define el intervalo AB? Intervalo abierto. Pero ¿cómo se define? Son los quienes. Los x que pertenecen a ¿dónde? A los reales. A los reales, tal que x es como mayor estricto que ¿quién? Que 0. No, AB dice. A mayores que A. Que A y menores que B. B. Y bueno, acá es casi lo mismo, solo que dice menor o igual. Entonces, en vez de menor igual, ¿cómo se ponía el menor igual? En vez de ponerlo con ¿qué? Con paréntesis, se ponía con ¿qué? Con los corchetes. Con los corchetes. O sea, este sería el intervalo, ¿cuánto? 0,20. 0,20. Lo podemos escribir así o lo podemos escribir así. Bueno, así es más completo, pero también lo podemos escribir como un intervalo cerrado. Bueno, este sería un espacio. Este S es un espacio muestra con medida finita. ¿Por qué decimos que es con medida finita? Porque, ¿qué vamos a decir? ¿Cuánto sería la medida de este conjunto? La medida de este conjunto S, si estamos en los reales, ¿quién era la medida? ¿Se acuerdan o no? Longitud. La longitud. Entonces esto es la longitud. ¿La longitud de quién? Y bueno, justamente de S.
¿Y cuánto vale la longitud de ese? ¿Cuánto vale esta longitud? 1. La desde acá hasta acá. Todo lo que está marcado ¿De en dónde? rojo. Lo que está en rojo. Finito. No, no, pero ¿cuánto vale? Va desde cero. La línea roja, Claro, el segmento en realidad. Desde acá o hasta... sea, ¿Cuánto mide esto? Si le dicen calculen la longitud. 0,20 o 20. 20. 20. 20. Ah, bien. Porque es este número menos este número, pero 20 menos 0, ¿cuánto es? No veía que era bien. 20. Entonces la longitud de esto es 20. A eso se refiere con, acá vuelvo a repetir a la definición, con esto va a ser un espacio de probabilidad infinito no numerable, pues la medida del conjunto en este caso es como, ¿es mayor que 0? Y bueno, me pregunto, ¿20 es mayor que 0 o no? Sí. Sí. Y por otro lado, 20 es menor que infinito. Al decir que 20 es menor que infinito, nos estamos refiriendo porque hay otros espacios muestras que son infinitos no numerables, pero que no tienen medida finita. A eso se está refiriendo. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando uno decía el experimento era se prende? No, era así. Bueno, sí, se prende una bombilla, decíamos, y anotamos el tiempo que tarda en quemarse. ¿Se acuerdan que habíamos dado algo así o no? Este sería otro experimento. Prendo una bombilla y me quedo mirando la bombilla hasta que se queme. ¿Se entiende o no? Así prendida. La pregunta sería, si yo tuviera que describir ese espacio muestra. Ese espacio muestra, yo sé que empieza ¿en dónde? Y bueno, En 0. en 0. ¿Y lo toma 0 o no? Sí. Pero, ¿sé cuándo se va a quemar la bombilla o no? No. O sea que esto puede ir hasta dónde? Está infinito. Hasta infinito. Bueno, ¿cómo podría? Acá está en notación de qué? De nuevo de intervalo. Intervalo. Pero como conjunto, ¿cómo lo pondría? Son los quienes. Los x que pertenecen a dónde? A los reales. Tal que, ¿cómo se escribe este intervalo? X es como mayor o igual que quién. Que 0. Y nada Cero. más. Y nada más, ¿no? Porque al decir mayor o igual que 0 ya estamos diciendo que empieza en 0 y se va hasta dónde. Uy, se va hasta dónde. Hasta el infinito. ¿Se ve o no? O sea, no tiene fin. Podríamos decir. Está mal decir no tiene fin, pero a lo que nos referimos es que no hay un elemento último. ¿Se entiende o no? Por eso se va hasta el infinito. Hola, Fran. Profe, buenas tardes. Entonces, este conjunto, si yo le calculara la medida, esta medida, como el intervalo empieza en 0 y se va hasta el infinito, ¿su medida es finita o no? ¿Puedo decir cuánto mide este intervalo o no? ¿Qué piensa usted? ¿Se puede? ¿Alguien podría decir el intervalo 0 infinito mide 5000, 6000, 7000? No. No. No podemos. Entonces, este es un espacio muestra que no cumple con esto, ¿no? La medida sí es como mayor que 0, pero no es menor que quién. Que infinito.
¿Se entiende o no? A eso se refiere con... Porque muchos ayer, bueno, un compañero sí me preguntó, y yo sé que les puede quedar dudas con a qué se refiere con que la medida sea mayor que cero y menor que infinito. Esta es la parte que generalmente a uno les causa lo que dirían en psicología un conflicto cognitivo. Que la medida del espacio muestra sea menor que infinito, simplemente lo que nos está diciendo es que esta medida nos tiene que dar un número. Un número así, 5, 10, 15, 1 millón, 2 millones, pero tiene que darnos un número. Entonces volvemos acá. Para el primer espacio muestra que era, marco un punto de la regla de 20 centímetros. Bueno, el espacio lo podía describir así, o también como un intervalo cerrado. Y este intervalo cerrado tiene una longitud. Y la longitud de este intervalo era ¿cuánto? 20. ¿Se entiende o no? Entonces, volvemos a repetir. ¿Esta medida es mayor que 0? Sí. ¿Y es menor que infinito? O sea, ¿esta medida me da un número? Sí. Entonces, sí le puedo aplicar esta probabilidad. Mientras que para este otro experimento que era, prendo una bombilla y anoto el tiempo que tarda en quemarse. Claramente el espacio empieza en 0, pero no sé cuándo va a terminar. Puede ser que termine a los 2 días, o sea, puede ser que termine al mes, se queme al mes, puede ser que sea una mega bombilla que no se queme a los 3 años. Entonces, lamentablemente, esto va desde 0 hasta el infinito. Entonces, este espacio muestra no tiene medida finita. Por lo tanto, no cae dentro de estos espacios para poder usar esta forma de calcular la probabilidad. Bien, eso lo quería aclarar porque eso nos quedó pendiente de ayer. Bueno, una vez que ya tengo el espacio muestra de nuestro ejemplo, que es este, dice que calculemos las probabilidades de los siguientes sucesos. Entonces, el primer suceso es, dice, el punto que voy a marcar esté en la graduación de 5 centímetros y 15 centímetros. Entonces, ese va a ser el suceso A. ¿Cómo describiría el suceso A? ¿Por qué? Como intervalo. Dice que el punto que yo marque tiene que estar entre los 5 centímetros y los 15. Entonces, ¿lo puedo escribir como así o no? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que acá va a ser X mayor que ¿quién? ¿Mayor que 15? Mayor que 15. No, a Dice ver. que tiene No, que estar mayor que 5. mayor que 5. Ah, sí, sí. Y menor que ¿quién? Que 15. Que 15. Y este intervalo, ¿cómo lo puedo escribir con notación de intervalo? En vez de 0, ¿qué ponemos acá? 5. 5, 5 y acá 15. 15. 15. Bueno, vamos con el otro suceso, a ver. El otro suceso va a ser el B. El B dice que tiene que ser el punto marcado esté en la graduación, de 1 centímetro y 6 centímetros. A ver quién me dice eso entonces. ¿Quién se anima? Son los X pertenece. X A ver. pertenecientes a los reales, tal que X sea mayor que ¿quién? Que 1. Mayor Que claro. 1 y menor igual que... No me acuerdo qué número había. Ah, 6. Sí. ¿Cómo se nota que no imprimen los prácticos, no? Bueno. Y como intervalo, ¿cómo sería? ¿El intervalo cuánto? 1 1, y 6. 6. Bueno, el suceso C. A ver, yo pongo copio y pego, pero hay que ver, dice. El punto marcado
el punto marcado sea la marca de 10 centímetros. Ah, esto está distinto. El punto solamente sea, o sea que solamente sea 10 centímetros. Entonces, ¿necesito poner X perteneciente a los reales tal que X varía entre un valor y otro valor? No. No, directamente X, ¿cuánto vale? No. 10 dijo usted. El suceso C. Sí, 10. O sea que el suceso C solamente vale 10. ¿Se entiende o no? Y esto no lo Sí. puedo poner como un intervalo. ¿Se entiende o no? Bueno. Si este suceso pregunto, a ver, ¿cuántos elementos tiene? 1. Uy, ¿Cómo se llama el suceso que tiene un elemento? elemental. Elemental. Bien, Sabrina anduvo estudiando. Bien. Esas son preguntas que se pueden tomar en un examen final, ¿no? Defina suceso. Defina suceso elemental. Defina suceso seguro. Defina suceso imposible. ¿Se entiende o no? Bueno. Ahora dice, el suceso D va a ser el punto marcado sea un múltiplo de 2. Entonces, ¿cuáles son los múltiplos de 2? Cuatro. 4. ¿Quién más? 6. 6. 8. 10. 8. 10. ¿Y nada más? No, un montón más. No, pero ¿hasta cuándo hay que...? No, pero no tengo que... Yo siempre me tengo que mover en el espacio original que es este. A ver. ¿Hasta dónde Hasta el tengo? 20. Hasta el 20. 12. ¿Quién más? 14. 14. 16. 16. 18. 18. Y 20. 20. ¿Todos están de acuerdo con eso o no? Sí. Falta el 2. Falta el 2, porque perfecto. Porque 2 también es múltiplo de 2. 2 se puede escribir como 2 por 1. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Y quién más falta? El 0. El 0, porque el 0 se puede escribir como 0 por 2. ¿O no? Y el 1. No, 1 no. Ah, múltiplo dijo. Múltiplos de 2. Un número es múltiplo de 2 y se puede escribir como 2 por un entero. ¿Se entiende o no? Y 1 no se puede escribir como 2 por un entero. ¿Se ve o no? Bueno, una vez que ya tenemos los 4 sucesos, el A, el B, el C y el D, ahora ya les podemos calcular las probabilidades. La probabilidad del suceso A, ¿cómo sería? Sería por definición ¿quién? La medida de ese suceso dividido ¿quién? La medida de ¿quién? Del Bebé. de B, no. ¿Quién va acá? La medida de quién? De A sobre la medida de quién? De S. De S. ¿Quién es ese? El espacio, ¿cómo? ¿Cómo se llama ese? Espacio. Espacio muestra. Espacio muestra. Siempre va a ser la medida del suceso dividido la medida del espacio muestra. ¿Ven? Por eso necesitamos que esta medida sea como. Primero que todo necesitamos que esa medida sea mayor que 0. ¿Por qué? Porque si esa medida fuese igual a 0, ¿qué pasaría? Haría una división, ¿por qué? Dividiría por 0 y la división por 0 no está ¿qué? Definida. ¿Se entiende o no? Eso por primero que todo. Y segundo, esta medida tiene que ser menor que infinito, porque obviamente si esta medida
no fuese finita, este cociente no tiene sentido hacerlo. O sea que las definiciones no están porque están, sino porque justamente tienen un porqué. Pero ¿cuál habíamos dicho que iba a ser la medida en este ejemplo? Si estábamos trabajando en los reales, la medida era ¿quién? La longitud. La longitud. Entonces queremos calcular la longitud de ¿quién? De A dividido ¿quién? La longitud de el espacio muestra. Eso. Ah, bueno, pero ¿cuánto medía la longitud del espacio muestra? O sea, la longitud de ese. Ya la habíamos calculado, ¿no? ¿Lo ven o no? ¿20? 20, acá está. Perfecto. ¿Y cuánto mide la longitud de A? Y bueno, es la longitud de este intervalo. Del intervalo 5, 15. ¿Cómo se saca esa longitud? La longitud que hay desde 5 hasta 15. ¿Cómo se saca esa longitud? Todo esto es geometría, ¿no? Yo quiero la longitud de 0 a 15. Que básicamente es un segmento ese segmento que está acá, ¿ves? De 5 hasta 15. ¿Cómo hago para calcular esa longitud? ¿Nadie? ¿10, profe? ¿Y cómo hiciste para hacerlo? Y fui saltando como la ranita, dice. De uno en uno. Esa es una manera, ¿no? 1, Sí. 2, 3, 4, 5. Pero ¿cuál es la definición? Si yo tengo un número que es menor que otro, al primero, o sea, al más grande, ¿qué hago? ¿Le resto? ¿El primero o no? Sí. 15 menos 5, ¿cuánto es? 10. 10. 10. Y de ahí sale. O sea que la longitud de este intervalo es ¿cuánto? ¿Cuánto era? 10. 10. ¿Qué puedo hacer? 10. Puedo simplificar. ¿Y cuánto nos da esto? Simplificar. Le quedaría 2. 2. Bueno. Un medio. Va, es que Un yo lo que medio. hacen en general. Un medio. Ah, no tienes razón. Un medio, un medio. Si vos me No. llegas a poner 2 en un examen final, yo te tengo que desaprobar. Sara pura. Porque, pero No, es que estoy desconcentrado. no, pero yo les digo por qué. Ya pasó en un examen que hemos tomado, ¿no? En las mesas estas pasadas. Se pidió calcular una probabilidad y el alumno puso que la probabilidad valía 1,5. Pero la definición de probabilidad, ¿qué nos dice? Vamos de nuevo, ¿ven? Por eso ustedes siempre tienen que estudiar la teoría. La definición de probabilidad nos dice que, primero que todo, la probabilidad siempre es un número no negativo.
o sea, mayor o igual que quién, que 0. Y el segundo axioma nos dice que la probabilidad de todo el espacio muestra nos da 1. O sea que no hay ningún suceso, porque el espacio muestra es básicamente el suceso más grande que pueda haber. ¿Se entiende o no? Entonces no hay ningún suceso que me dé probabilidad mayor que 1. Si la probabilidad me da mayor que 1, es porque algo está re mal calculado. ¿Se entiende o no? ¿Lo ven o no? Entonces, o por ejemplo, alguien me viene y me dice que la probabilidad del suceso me dio -5. Ahí, bueno, yo le digo, volver el cuatrimestre que viene a rendir. La probabilidad de un suceso siempre varía entre 0 y a lo sumo 1. ¿Se entiende o no? No nos puede dar ni menor que 0 ni mayor que 1. ¿Se entiende o no? Eso para que ustedes lo vayan ya pensando justamente. Y a la hora de resolver problemas, porque ustedes van a tener que resolver algún problema, cuando ustedes miren el problema también tienen que mirar el problema y decir, ay, a ver, el resultado que me dio, no voy a hacer que el tribunal, o sea, por nosotros, los profes, nos caigamos de la silla. Si nos llegan a poner que la probabilidad valía 2.5, entonces nosotros tenemos un profe que nos decía, si no saben la respuesta mejor no le escriban nada, porque mejor no poner cosas que como uno dice, que embarren más la cancha. Así nos decía. Entonces, bueno, a eso nos referimos con eso, Sarapur. No te estoy reclamando, sino que te estoy advirtiendo. Si vos me decías 2, automáticamente era mal, porque la probabilidad siempre va desde 0 hasta 1. ¿Se entiende o no? No, pasa que yo simplifiqué así rápido y me olvidé del 1. No, Por eso dije 2. está bien, no hay problema. Pero ya va para que vayan pensando por eso justamente. Entonces se acuerden para cuando vayan a rendir o presenten el trabajo práctico integrador y no me vayan a poner cosas así, ¿no? Ahora, Bien. la probabilidad de B sería ¿quién? La medida de ¿quién? Del suceso B dividido la medida de ¿quién? También nuevamente del espacio muestra. Bueno, pero esto va a ser en definitiva ¿quién? La longitud de B dividido ¿quién? La longitud de S. ¿Se entiende o no? Entonces ahora vamos. ¿Cuánto vale la longitud de B? B era este intervalo. ¿Cómo sacaría la longitud de este intervalo? Lo dije recién. ¿Tomo quién? El número quién. El mayor y los restos. Mayor. Y lo resto. O sea, 6 menos ¿cuánto? Menos Menos 1, ¿cuánto nos da? 5. 5. ¿Y 5 dividido? ¿Por cuánto hay que dividirlo? 20. 20. ¿Puedo simplificar o no? Sí. ¿Cuánto nos da? Un cuarto. Un cuarto. Perfecto. Ahora vamos con otra probabilidad. La probabilidad del suceso C va a ser ¿quién? La medida del suceso C dividido la medida del suceso o espacio muestra S. O sea que esto va a ser la longitud del suceso C dividido la longitud de S. Ahora vamos al suceso. Bueno, ya sabemos que abajo tenemos que poner cuánto. El de abajo,
como que ya está dicho, ¿no? Siempre vale la longitud de S, ¿cuánto dijimos que vale? 20. 20. Ahora preguntémonos, ¿cuánto vale la longitud del C? El C sería esto. Si alguien me dice ubique este elemento en la recta, ¿qué tengo que ubicar geométricamente? Un punto. Un punto. Entonces voy acá, punto, un punto. Pregunta, ¿cuánto es la longitud de un punto? Cero. 0. O sea que acá es 0 sobre 20. ¿Y 0 sobre 20 cuánto es? 0. 0. 0. O sea que esta probabilidad me dio 0. Y por último, la probabilidad del suceso D. ¿Quién era el suceso D? Y bueno, justamente la medida de D dividido ¿quién? La medida de S. O sea que esto va a ser la longitud de D De D. sobre la longitud de S. Bueno, ya sabemos que abajo tenemos que poner cuánto. 20. 20. Ahora la pregunta es D. D el suceso D es esto que está acá. Si lo tuviera que representar geométricamente, ¿qué sería esto? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y se representa esto en la recta real geométricamente. ¿Qué sería? ¿Qué era 10? Toda la recta. No. Un punto. ¿Qué era 10? Un punto. Entonces, Punto. esto va a ser otro ¿qué? Puntos. 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 El punto 0, el punto 2, el punto 4. O sea, es un conjunto de puntos, ¿o no? Sí. Entonces, tendría que marcar el punto 0, el punto 2, el punto 4, el punto 6, el punto 8, el punto 10. ¿Se ve o no? ¿Y cuál es la medida de cada uno de estos puntos? 0. 0. O sea que esto me da también 0. 0. Sí. O sea que esta probabilidad vale 0.